¿ya? Esto fue entre los años 1861 y 1891. Prácticamente todas estas etapas o subetapas de la historia política chilena en el siglo XIX están bastante marcadas, son muy identificables, ¿no es cierto? Independencia, lucha por la organización, república conservadora, república liberal, república parlamentaria. Entonces, en general, y eso fue un ingrediente más, ¿no, verdad?, a la tragedia provocada a la democracia, ¿verdad?, en 1973, ¿verdad? Chile era un país de tradición democrática y republicana, en donde el adversario político era justamente eso, adversario político, no enemigo, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, un gobierno podía tener distintos partidos que lo apoyaban, pero podía, por ejemplo, un partido de oposición llegar a acuerdos con el gobierno y generar proyectos en conjunto. Después eso se perdió, y es impensable, digamos, algo así. En la República Liberal, por ejemplo, ¿ya? Hubo cambios de las coaliciones de gobierno, ¿verdad?, a partir de acomodos programáticos, ¿no es cierto? Bueno, partamos con el concepto. ¿Qué se entiende por República Liberal? Ya. Se me está escuchando, ¿verdad? No, no, porque me pasó el micro recién. Estoy bien. Ah, perfecto. Si tienen algún problema con el audio, muchachos, me dicen no, porque la mañana estuvo medio loco mi computador. Ya, la República Liberal es un periodo de la historia de Chile que se extendió entre 1861 y 1891. Se caracterizó por el ascenso al poder del Partido Liberal, después de una división del Partido Conservador. Bueno, yo la clase pasada, ¿verdad? De hecho, terminaba la clase explicándoles más o menos por qué se produjo esa división. Si era incluso ni siquiera en un momento dado era un partido conservador, era un bloque. ¿Ya? ¿Por qué se produjo ese quiebre? Cuando le dio estabilidad a Chile, eso hay que decirlo, ¿verdad? ¿Y qué le ocurrió? Claro, un hecho minúsculo, en un comienzo, empezó a tomar un carácter, un matiz cada vez más grande, ¿verdad? Y ese hecho minúsculo fue la cuestión de Sacristán, ¿verdad? El detalle no lo voy a volver a comentar, ¿verdad? Pero un tema más bien laboral de la Catedral de Santiago, ¿verdad? Provocó que, en el fondo, el bando pelucón o conservador se dividiera. Unos partidarios del presidente de la República y del Estado laico, que se denominó eso Partido Nacional o monbarista, y los otros partidarios de la Iglesia Católica y sus fueros, Partido Conservador o Ultramontano. ¿Ya? Ese segundo grupo, que era el defensor, ¿verdad?, de los derechos de la Iglesia frente al Estado, se sale del gobierno, ¿verdad? Y el Partido Nacional o monbarista queda gobernando solo, y fue minoría. Pero era la primera vez en el siglo XIX que el presidente de la República, que contaba con una potente mayoría en el Congreso, se quedó en minoría. Bueno, la cosa está que así la situación, el presidente de la República, como era costumbre en esa época, quiso designar sucesor, porque se estilaba, ¿ya? Cuando decimos quiso designar sucesor, no lo atribuyamos solamente a componenda, a reglines, no, era como una, verdad, una intencionalidad correcta, de acuerdo a aquella época, de dejar en el poder a quien el presidente de la República sentía que era el ciudadano, ¿verdad?, que tenía las competencias para hacerlo. Ya, el tema está de que eso no resistiría hoy día a estándares democráticos, porque es el fondo del pueblo, ¿verdad?, que decide, pero a ese tiempo el presidente, como que en comillas, imponía a su sucesor. Ojo, los liberales que tanto combatieron eso, los liberales, ¿verdad?, después cuando ellos gobernaron hicieron lo mismo. Justamente esa fue una de las causas del enfrentamiento de Balmaceda con la oposición, el querer designar a su sucesor. Bueno, Montt designa a su amigo de toda la vida, Antonio Varas. También por ahí le he señalado, ¿verdad?, que don Antonio Varas de la Barra, gran jurista, hombre de educación, ¿no?, ¿verdad?, trayectoria docente primero y después política, iba ocupando todos los cargos que iba dejando el presidente Montt. De profesor, de inspector, de inspector a vicerrector, de Instituto Nacional, vicerrector a rector, presidente de la Corte Suprema, así. Cargo que dejaba Manuel Montt lo tomaba Antonio Varas. Por lo tanto, era un secreto a voces, ¿verdad?, que una vez que el presidente Montt dejara la presidencia, lo iba a repasar, repito, su amigo toda la vida y colaborador Antonio Varas. Pero hubo una revolución en el año 59, ¿ya?, en que el bando liberal intentó una vez más por las armas
derrocar en este caso ya al bando o grupo nacional o monbarista. Pierden la revolución del 59, ¿verdad? Pero quedaron muchas cicatrices políticas de esa situación. Incluso el propio sector monbarista o nacional quedó debilitado con el tema, porque muchos sentían que no podían, a pesar que ganaron la guerra, no podían nosotros seguirse imponiendo de esa forma. Había que llegar a un acuerdo con la oposición. Pero la figura de Antonio Vara despertaba mucho resquemor. Se le asociaba, no sin razón, al autoritarismo de Montt, don Antonio Varas. Y ante la sorpresa de muchos, incluyendo al presidente Montt, Antonio Varas dijo, me voy, no acepto la candidatura. Y se fue, literalmente se fue para casa. Claro, después reapareció en gobiernos siguientes. Antonio Varas después fue ministro del presidente Pinto, Daniel Pinto, ¿ya? Pero en ese instante renunció y no se quedó con ningún cargo político. Lo honra eso a don Antonio. ¿Eh? Bueno, pero que había que buscar un candidato de consenso. Y ahí se logró, ¿verdad? El primer nombre que está ahí en esa lista, don José Joaquín Pérez. Él era del Partido Nacional, del mismo bloque, ¿verdad?, de presidente Montt, pero de un ala mucho más cercana a los liberales. Y cuando se propuso su candidatura, ¿verdad?, prácticamente fue elegido sin competidor porque el bando liberal lo apoyó. Y la primera vez que hace 50 años, ¿verdad?, que conservadores nacionales y liberales votaban por un mismo candidato. Gana el presidente Pérez, se investigó como presidente, ¿verdad?, y a los pocos meses nombra a ministros en distintas carteras, ¿verdad?, me parece que 3, agentes del Partido Liberal, que había sido oposición todo prácticamente el siglo, o lo que quedaba del siglo XIX, ¿ya? De esa forma, los liberales llegan al poder. Habían perdido, ¿verdad?, la presidencia en la revolución del 29, en batalla de Ircay, ¿verdad? Y pasados 60 años aproximadamente, la recuperan, pero mediante un acuerdo político. El Partido Nacional, que era el partido original del presidente Pérez, se sale del gobierno, ¿ya? Y el Partido Liberal pasa a ser el partido más poderoso de esta república, de hecho pues se llama así, y comienza a gobernar, y uno de sus primeros objetivos es quitarle autoritarismo a la Constitución del 33, que bajo la visión de Portales, ¿verdad?, evidentemente tenía un sesgo autoritario muy fuerte, muy potente. Un rey sin corona, como en un momento dado se llegó a decir. Ahora, teníamos claramente estabilidad constitucional. Ya el presidente Pérez fue el último presidente que gobernó 10 años, ¿verdad?, porque después se produjo una reforma ahí, en que se prohibió eso. Pérez fue el último, ya del 61 al 71. Después Federico Rázuriz, ahí fueron gobernando 5 años, 71 al 76. Pinto, aquí se produjo la Guerra del Pacífico, 76 al 81. Santa María, 81 al 86. Balmaceda, 86 al 91, acá se produce la Guerra Civil del 91 y fin de la República Liberal. Pero ustedes se fijan, es bastante regular, miren, los periodos. 10 años, 5, incluso todo el mundo se repite, 1 al 6, después del 6 al 1, el 1 al 6, así. Entonces, eso no es algo solamente anecdótico, muchachos. Eso, ¿verdad?, habla bien de nuestro Estado decimonónico. La regularidad constitucional. Lamentablemente, parece ser que en Chile existe esa como, no sé, esa tendencia de echar a perder las cosas. Esta cosa positiva terminó con una tremenda revolución que desangró nuestro país. Justamente la revolución del 91, con Balmaceda. ¿Ya? De hecho, ahí hubo 2 gobiernos. Un gobierno en el norte, ¿verdad?, la Junta de Gobierno presidida por don Jorge Montt, y el gobierno del propio presidente Balmaceda en Santiago. La Marina apoyando al Congreso, se lo vamos a ver después con más detalle, y el Ejército apoyando a Balmaceda. Batallas entre chilenos. Incluso los mismos soldados que habían peleado, ¿verdad?, la Guerra del Pacífico, ¿verdad? Bueno, en esa misma instancia se enfrentaron entre ellos el gobierno, el ejército balmacedista y el ejército congresista. Aquí sí que tuvimos una batalla, la batalla de Concón. De hecho, uno cuando va hacia Viña, ¿verdad?, pasado por un puentecito, ¿cierto?, está un monolito ahí, ¿verdad? Ahí se recuerda la batalla de Concón, entre chilenos, ya no contra un extranjero. Entonces son situaciones, ¿verdad?, de nuestra historia patria, que lamentablemente deberían haber dejado más enseñanza, pero vamos a ver después que volvieron a haber situaciones parecidas, incluso peores, incluso peores. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, algunos hechos más importantes dentro de la República Liberal, ¿cierto? En política se realizan profundas reformas a la Constitución de 1833.
aumentan los derechos y las libertades políticas. ¿Ya? Fuerte conflicto entre el Estado y la Iglesia Católica. ¿Ya? Y claro, porque recuerden ustedes que la Iglesia Católica veía con bastante recelo, con mucho recelo, con mucha desconfianza, muchas de estas reformas que hicieron los liberales. Porque varias de ellas, especialmente las leyes laicas, ¿verdad? Que vamos a ver después con el gobierno de Santa María, le van a quitar a la Iglesia atribuciones. El tema, por ejemplo, la ley de registro civil, la ley de cementerios laicos, ¿ya? La ley de matrimonio civil. Entonces, eran ámbitos que la Iglesia Católica mandaba de forma absoluta, diría yo. En cambio, acá se entendió que el Estado, en una versión más moderna, ¿no es cierto? El Estado iba a hacerse cargo del tema del registro civil, de los matrimonios y de los cementerios. En un caso, el caso del cementerio, se llegó a la necesidad de llegar a un acuerdo, digamos, ¿eh? Porque de hecho ya existían en el país muchos cementerios parroquiales hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy existen cementerios parroquiales, pero junto a ellos cementerios laicos. Si mal no recuerdo, Limache tiene cementerio parroquial, me parece que Nogales, me parece que Juelas. Entonces, esa tradición de cementerio parroquial estaba. Entonces, ¿qué íbamos a hacer con esos campos santos? Entonces, se llegó a ese acuerdo ya. Se van a mantener cementerios parroquiales usados, ¿verdad?, de forma voluntaria por las personas que, por fe, querían enterrar sus deudos ahí, pero también cementerios de tipo laicos, en el cual el tema religioso no fuera tema. Porque antes, ¿verdad?, en un cementerio parroquial no podía ser enterrado, por ejemplo, de verdad, un fallecido de otra religión, por ejemplo. No podía. Incluso, una cuestión bastante dura, un suicida, una persona que se había quitado la vida, digamos, tampoco podía ser enterrado en esos cementerios parroquiales, ¿no? Porque a ojos de la Iglesia Católica, ¿verdad?, esa persona había muerto en pecado, mira lo que estoy diciendo. Entonces, eran situaciones que ya no estaban acorde a los tiempos que estaban viviendo. Eran resabios, pero del pasado, este caso teológico, ¿ya? Entonces había que solucionarlo y de alguna forma ahí se solucionó. Bueno, en economía, ¿verdad?, exportación de materias primas, ya hablamos, ¿cierto?, de que Chile se convirtió en un importante productor de plata, ¿ya? Cobre, plata con Chañarcillo, cobre con el Cerro Tamaya en la región de Atacama, ¿verdad? Nutrimos de trigo a la zona de California, de Australia, por las llamadas fiebres del oro. Entonces Chile se empieza a convertir en una potencia comercial a nivel sudamericano. Pero esa misma situación lo va a llevar una vez más a enfrentarse a sus países vecinos. En cuanto a sociedad, bueno, conflicto entre la élite, entre liberales y conservadores, por las llamadas leyes laicas fundamentalmente. Hubo también una cosa que llegó hasta ser media patética, de cosas tan chistosas, digamos, la famosa guerra de los cadáveres. Pero ¿cómo? Si los cadáveres no pelean. Sí, es que hubo una guerra de los cadáveres, porque cuando no se solucionaba el tema de los cementerios, ¿ya? El arzobispo de Santiago, fervoroso partidario de los fueros de la iglesia, amenazó con la excomunión a todo católico que enterrara sus deudos en un cementerio laico. Y el gobierno replicó, de Santa María, replicó que toda persona que intentara, miren, pues, parecían cabros chicos, enterrar sus deudos en un cementerio parroquial, debía ser preso. Uno amenazando con la excomunión, el otro amenazando con la cárcel. Hasta que se llegó al acuerdo que antes les comenté. Eso se llamó la guerra de los cadáveres. Una vez, en una oportunidad, hubo una siguiente anécdota. Se estaban realizando sepultaciones simultáneas de una misma persona en dos cementerios. Claro, el entierro oficial, ¿verdad?, en un ataúd, lo que estoy contando es absolutamente cierto, lleno de piedras, pero a nombre de, no sé, pues don Valentín Valdivieso, ¿ya? Pero el verdadero señor fallecido está siendo enterrado en secreto en el cementerio parroquial. ¿Se dan cuenta? Entonces a ese extremo llegamos. La tontería ya más grande, ya. Disculpe eso, pero es que eso fue, ¿ya? Eso fue. Bueno, también, ¿verdad?, aumenta el proceso de migración campo-ciudad. Chile es una economía agraria, fundamentalmente agraria, latifundista, pero de poco las ciudades, estoy pensando en Santiago, Antofagasta, Concepción, Valparaíso, ese instante, empezaron a ser polo de atracción para la gente, ¿verdad?, que veía en esas ciudades mejor acceso a sueldos, porque está lloviendo lindo, el ingreso, ¿cierto?, de un operario, ¿verdad?, de un obrero fabril, de la fábrica, de por sí era más alto que el de un trabajador agrícola. Entonces, lo cual también provocó
La problemática, ¿verdad?, que hubo campos que quedaron desolados en materia de mano de obra. Entonces, el campo tuvo que, de alguna forma, competir, ¿no es cierto?, ofreciendo mejores salarios a sus trabajadores y sus familias. Habían sectores, por ejemplo, esto que estoy diciendo, está representado en alguna medida, ¿verdad?, en la película que muestra, ¿verdad?, la obra de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, ¿ya? Donde el concepto de pagarle un sueldo al jornalero como que no existía. Como que, no sé, pues el patrón entendía que bastaba con el rancho, ¿verdad? Parte de la cosecha, que no era mucha, vestuario, de repente le entregaba un tipo de regalo. Habían patrones en ese sentido que le atendían de cuando en cuando, ¿eh? No agarraban tampoco, a sus trabajadores. Y eso, o sea, exigir sueldo era casi un acto de ser malagradecido. ¿Mira lo que estoy diciendo? Siglo XIX, ¿verdad? Entonces, toda esa solución, cuando en el campo la gente se empieza a enterar que en la ciudad, el tema de que a un trabajador está la costumbre de pagarle, lo que estoy diciendo, ¿ya? Mucha gente se empezó a ir del campo a la ciudad, lo cual provocó ciertamente una falta de mano de obra, una falta de mano de obra en la obra agrícola que tuvo que ser de alguna forma solucionada. Bueno, cuando los liberales se hacen del poder, ¿no es cierto? Importantísimo, ¿verdad?, la temática, ¿verdad?, de las reformas. Como dije yo antes, los liberales querían que la Constitución del 33, surgida a raíz del triunfo de los pelucones en la batalla de Ircay, no fuera tan autoritaria. Ya, aceptaban que en un momento dado era necesaria, lo aceptaban a regañadientes, ¿no? La aceptaba como doliéndole el alma, digamos. Ya, pero ese tiempo ya había pasado ya. De hecho, el mismo Portales lo dijo. Por el momento, ¿cierto?, es necesario un gobierno fuerte, autoritario, duro, ¿verdad? Y después venga un gobierno liberal, lleno de ideales. Bueno, yo decía, ya entonces, oye, han pasado ya 30 años, que esta segunda parte de lo que el mismo Portales decía, entre países Portales lo odian, bueno, lo que ese señor decía, pues hagámoslo. Porque el propio diablo ese, Satanás ese, como Portales, palabras de ellos, reconocía que era necesario de a poco ablandar un poco la mano del régimen. Bueno, ya es momento que lo hagamos. Entonces, en aras de eso, empiezan las reformas liberales. Y aquí hay algunas, por ejemplo, limitación del uso de las facultades extraordinarias del presidente en la declaración del estado de sitio. ¿Ya? Claro, tenía que el presidente de la República mandar al Senado un oficio justificando de por qué se estaba llamando estado de sitio. Recuerden que el estado de sitio, lo vimos un tiempo atrás, ¿verdad?, faculta al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas a restringir una serie de derechos, una serie de derechos constitucionales, ¿cierto?, en ese aspecto. Por lo tanto, ¿verdad?, no podía ser solamente al arbitrio de la voluntad del presidente. Tenía que mandar un oficio al Senado justificando la medida, ¿ya? Bueno, incompatibilidad de cargos de nombramiento presidencial y cargos electos. No se podían suspender las libertades públicas, ¿ya?, ni detener a los parlamentarios. En los primeros años de la República autoritaria, un ministro de Estado, por ejemplo, aunque hoy día sonaría muy raro, podía ser al mismo tiempo senador. Podía ser al mismo tiempo diputado, por ejemplo. La ley no lo impedía. Ya después de eso se terminó. Ya se dijo, ya, la persona que acepte un cargo nombrado por el presidente de la República, puede ser ministro, subsecretario, intendente, gobernador, hoy día, por ejemplo, seremi, cualquiera, ¿ya?, no puede ser al mismo tiempo miembro del Poder Legislativo. Eso para salvaguardar la independencia de los poderes. Claro, porque, por ejemplo, ya, un ministro que al mismo tiempo es senador y se está votando una ley que le afecta a su ministerio. Bueno, esa persona va a ser lo suficientemente objetiva, con libertad de voto, para votar a conciencia. Se supuso que no. Entonces, para evitar ese tipo de suspicacias, que podían darse, ¿verdad?, se eliminó ya. Toda persona, si de hecho, la presidenta Bachelet, me acuerdo, lo hizo, después el presidente Piñera, nombró ministros a gente que estaba en el Parlamento. Me acuerdo en su oportunidad, el ministro Chadwick, que después fue acusado constitucionalmente. Bueno, él era senador primero. Entonces ya, si el presidente lo nombra ministro del Interior, tiene que dejar de ser senador.
Entonces, eso es así. En toda democracia moderna no puede haber esa dualidad. Por otra parte, los parlamentarios, ¿verdad?, hasta el día de hoy, poseen un estatus jurídico especial que se llama fuero parlamentario. ¿Ya? Si un parlamentario, por ejemplo, es acusado de un delito, ¿ya? Antes de ordenar su detención, por ejemplo, en la justicia, se tiene que decidir si va a ejercer o no, o procede o no, la existencia del fuero, que es como un mini juicio. Es como un mini juicio. En el fondo se establece si la acusación es razonable, acredita, ¿cierto?, esa acusación pasarla a proceso. ¿Ya? Si es improcedente, llega hasta ahí nomás. Ahora, hay que también decir una cosa. Cuando en ese mini juicio de fuero un parlamentario pierde el tema, está claro que por dónde va a ir la mano después del Tribunal de Justicia. Porque si no, habrían parado el tema ahí en la discusión del fuero. ¿Ya? También hace poco, también en las distintas acusaciones que ha habido al ministro de Estado, ¿verdad? Parecido al tema del fuero, parecido, en torno a la llamada cuestión previa, ya en donde los parlamentarios deciden si la acusación es pertinente. Yo me acuerdo que eso tiene derecho todo ministro, ¿ya? Ver el tema de la cuestión previa. En la mayoría de los casos, de verdad, la oposición no ha contado con los votos para seguir adelante en el proceso, digamos, aunque en algunos casos sí, pero en la mayoría no. Pero un ministro, yo en ningún caso pretendo, ni por si acaso hacerle réglame a ese ministro, incluso personalmente me cae un poco mal, que el ministro Mañalich, el doctor Mañalich, ¿verdad?, renunció a la cuestión previa. Todos se sorprendieron, claro, porque él dijo que, ¿cómo fue? Era una personalidad muy especial del ministro Mañalich. Dijo que no, que él quería que lo llevaran al juicio, porque en el juicio dijo, yo voy a demostrar mi proceder. Fue una estrategia que le resultó, ¿ya? Pero perfectamente en el juicio pudo haber sido suspendido 5 años de ejercicio público. Y eso es un manchón en la trayectoria política de cualquiera, ¿verdad? De cualquiera. Bueno, reducción del quórum para las sesiones de ambas cámaras del Congreso Nacional, ¿ya? Me parece que se bajó de 4/7 a 2/3. Simplificación del sistema de acusaciones hacia los ministros de Estado. Se requería antes de un número determinado de diputados, ¿cierto? Después se dejó en 12. Basta que 12 diputados patrocinen una acusación y esta sigue su curso, ¿ya? Sigue su curso. Cambios en el sistema de elección de senadores y reducción de su mandato de 8 a 6 años, ¿ya? Ahí, por ejemplo, se establecieron como zonas electorales. Antes era un sistema de lista única a nivel nacional. No se elegía senadores por región, por ejemplo, como hoy día. Era una sola lista única a nivel nacional. Generalmente esa lista única comprendía a senadores, la mayoría de la capital. Entonces, las distintas provincias, ¿verdad?, reclamaron frente a eso y ahí se dividió el país en regiones o circunscripciones electorales. Y el mandato del senador, ¿verdad?, se redujo de 8 a 6 años, porque se considera que era mucho. Yo creo que un gran avance de la democracia fue el año pasado, cuando se decretó la prohibición de la reelección inmediata de los alcaldes, ministros, diputados. Solamente pueden ser reelegidos por un periodo después, uno. Y eso te digo, significó que muchos alcaldes, incluso o alcaldesas, bastante emblemáticos en la zona, por ejemplo, tuvieron que dejar su cargo. Porque también se discutía si eso era retroactivo, me acuerdo. Porque decían, una postura de no, era que eso valía a partir de la ley, ¿ya? Pero ganó mejor la posición de que aquellos alcaldes o alcaldesas que habían estado muchos periodos en el cargo, se les tenía que aplicar esa ley, cosa que ocurrió. Y eso significó, por ejemplo, en la Cruz, en Quillota, en Viña, en Villa Alemana, en distintas comunas, los alcaldes, ¿verdad?, independiente de la evaluación que uno pueda tener de ellos, ojo, tuvieron que dar un paso al lado, porque ya habían pasado muchos periodos siendo primera autoridad comunal. Y también, que también fue un gran aporte a la democracia, fue la prohibición de la reelección inmediata del presidente de la República. Por lo tanto, ahí se puso fin a los gobiernos de 10 años, ¿ya? Solamente
eran gobiernos de 5 años. O sea, de decenios pasaron a quinquenios. Por eso es lo que se ve acá, ¿ya? Es lo que se ve acá. José Joaquín Pérez gobernó 10 años, en su gobierno se aplicó esa ley, ¿ya? Y los otros todos 5 años. ¿Ya? Hoy día en Chile eso no podría ser, muchachos. Me parece que lo he dicho yo, y si disculpen que me repita solamente para poner ese punto. En ejercicio, en ejercicio del poder, un mandatario no puede prolongarse su propio mandato. ¿Ya? En una oportunidad se discutió, me parece en el primer gobierno de Sebastián Piñera, el tema de la reelección. Bueno, desde un comienzo se dijo eso, si eso se llegara a aplicar, no le afectaría a ese gobernante, le afectaría al siguiente. Porque se entiende, ¿verdad?, que el actual presidente de la República fue elegido por un periodo. El 11 de marzo del 2022, ¿cierto? Me parece que a las 10 de la mañana, ¿verdad?, el hombre entrega la avanza presidencial. Y es así, digamos. Entonces, eso de verdad, algo bueno que tengamos como país, ¿no es cierto? Habla bien un poco de las reglas del juego constitucionales. Claro, porque si uno vota a un mandatario por tal periodo y después ese mandatario, en ejercicio de su poder, se prolonga su poder, yo creo que ahí me estoy como acercando un poco a la dictadura, un poco, digamos, o haciéndole guiño, una cerrada de ojo a la dictadura. Un tema claro de la democracia es la alternancia del poder, la alternancia del poder, ¿ya? Mientras ocurría esto, mientras los caballeros de Santiago se agarraban del moño por la política, en nuestra Araucanía, ¿verdad?, pasaban hechos algunos bastante serios, que la historia lo conoce como la ocupación de la Araucanía. Esto en un Power hace unos 5 años, o en un paperógrafo en esa época, hace 5 años, yo habría puesto aquí la pacificación de la Araucanía. Bueno, la verdad es que la palabra pacificación existe en algunos textos antiguos, pero no fue una pacificación, fue una ocupación militar. El Estado de Chile, ¿verdad?, ocupó militarmente esa zona. Es verdad que la disminución de la población mapuche no se debió solamente a matanza. Decir eso sí sería un poco torcer la verdad histórica. Hubo también mucha emigración. La otra vez les contaba, ¿verdad?, que la mayoría de las personas de origen mapuche argentinos, Neuquén, Río Negro, Comodoro de Rivadavia, todo eso, esas poblaciones mapuche actuales en Argentina se produjeron a partir de emancipaciones de esto, migraciones más que emancipaciones, de este periodo. ¿Ya? O sea, la disminución del pueblo mapuche en este periodo no solo se debió, que la hubo, a muerte violenta, sino que también, ¿verdad?, a emigración forzosas. Bueno, la ocupación de la Araucanía, zona ubicada entre los ríos Biobío por el norte y Tolten por el sur, fue una guerra y aculturación de los territorios de los indígenas mapuches, que inició Chile en 1861, durante la presidencia de José Joaquín Pérez y que se prolongó hasta 1883, bajo el gobierno de Domingo Santa María. O sea, la ocupación de la Araucanía, ¿verdad?, se produjo íntegra en la República Liberal. En la República Liberal. Acá no podemos echarle la culpa a los conservadores y su autoritarismo, no, no. Esto se produjo desde su comienzo a su fin en la República Liberal, ¿ya? Desde Pérez hasta Santa María. La ocupación de la Araucanía implicó la entrada total de la zona del Arauco a la efectiva soberanía del territorio de Chile. De ese modo, el gobierno chileno llevó finalmente a cabo uno de los principales proyectos de Estado, anhelado incluso desde la época de los españoles, quienes en el periodo colonial no lograron instalarse en la Araucanía debido a la resistencia llevada a cabo por los indómitos mapuches. Lo he comentado ya en alguna oportunidad, ¿verdad?, que si hubo un pueblo aborigen, originario en Sudamérica, que resistió pero permanentemente el ataque e invasión española, fueron los mapuches. Yo no digo que otros no, por si acaso, pero los mapuches sí. Tanto fue así que en un momento dado los mapuches, como decimos en Chile, estiraron la esponja. Llegaron, claro, llegaron a acuerdos con los mapuches, los españoles, ¿ya? Y los reconocieron como nación integrante del Estado español. Y eso, mis queridos amiguitos, y eso, ¿verdad?, después en los gobiernos republicanos lo ignoraron. Lo ignoraron. ¿Ya? El Estado mapuche, la nación mapuche, llegó a acuerdo con la corona española.
Entonces, después ese tema se obvió. Por eso es que los mismos españoles empezaron a hablar de la frontera, o sea, la reconocieron como Estado. Los parlamentos de Negrete, los parlamentos de Quillín, ¿ya? Eh, Hubo varias veces que enterraban las armas para indicar, ¿verdad?, que el estado de guerra terminaba, ¿no es cierto? Y que estaban en condiciones como de igualdad jurídica. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, aparece, ¿verdad?, la independencia. José Miguel Carrera, el primer escudo nacional, coloca a una mujer y a un hombre mapuche, ¿no es cierto?, ahí en el escudo, como un emblema, como una forma de afirmar nuestra identidad nacional. ¿Por qué él no puso criollos, por ejemplo, ahí? Porque perfectamente puede ser. ¿Por qué no puso, por ejemplo, una mujer vestida de española en América, que una criolla, ¿verdad? O un hombre vestido de español americano? No hizo eso. Creo que su carrera colocó una mapuche y un mapuche. O sea, él estaba vinculando la identidad chilena a los mapuches. Ya, después O'Higgins, si bien es cierto, no puso un ícono, ¿verdad?, visible, ¿no es cierto? O'Higgins también, en la Constitución del 22, me parece, también le concedió, ¿verdad?, al pueblo mapuche condición de etnia integrante del Estado de Chile. Bueno, don Bernardo tenía la cercanía con ellos, ¿ah? Recuerdan ustedes que Bernardo Higgins dicen que primero habló mapudungún que español. Cuando pequeño, ¿verdad? Cuando estaba oculto, ¿cierto? Porque él no podía mostrarse por ser hijo ilegítimo de, palabras de esa época, del gobernador, ¿verdad? Se dice que se crió primero con los mapuches y fue un colegio de mapuches, ya. Entonces tenía ese precio a sus trabajadores en la acción de las canteras, ¿cierto? En el fondo no los trataba como indios sometidos, sino que como ciudadanos. Les concede también ese estatus constitucional a los mapuches en la Constitución del 22. Yo creo que ese fue como el último triunfo de los mapuches como etnia a nivel jurídico, el último, 1822. Y después solamente páginas negras, ¿verdad? Eh, Despojos, aculturización, después falta oportunidad de discriminación. Entonces, evidentemente, el Estado de Chile tiene una deuda con el pueblo mapuche, eso es innegable, ¿verdad? Ahora, obviamente la forma de solucionar eso no es la quema de bosques, no es la quema de camiones, no es hostigar a los campesinos, no, obvio, por supuesto, esos son delitos, ¿te das cuenta? Pero que el Estado de Chile tiene todavía un tema pendiente, evidentemente que lo tiene, ¿ya? Y ahí, ¿verdad? Hay una intermanencia, aquí no lo coloqué en el resumen, pero se los cuento. Ocurre que me parece que este señor que está ahí, don Oriel Antoine I, rey de la Araucanía, un caballero, ¿ya? Que después fue declarado loco, pero incluso hizo tambalear argumentos jurídicos del Estado de Chile, que llegó desde Francia, era un aventurero en el fondo, Oriel Antoine de Townens, ¿ya? Llega a la Araucanía y convence a los distintos caciques y jefes, ¿no es cierto?, mapuches, de que lo proclamen rey, rey de la Araucanía y de la Patagonia, ¿ya? Y con constitución, mira, va, con constitución, ¿verdad?, con ministro. A comienzo los militares a cargo de esa zona no podían como pagar de raíz, o sea, era como una cuestión como absurda. Pero después empezaron a tomar el peso del asunto, ¿ya? Porque los mapuches, como decíamos aquí en Chile, empezaron como a agarrar papa con este compadre. Oriel Antoine I de Townens, ¿verdad? Y en un momento dado le hacer una redada imprevista y cuentan que lo tomaron preso mientras don Oriel Antoine, el rey de la Araucanía, dormía bajo un árbol, ¿ya? Lo llevan a Santiago, se le produce un juicio, se le declaró loco a Oriel y el embajador de Francia en Chile llega a un acuerdo personal con el gobierno de Pérez y lo mandan de vuelta a Francia. ¿Ya? Eso fue en 1862. Esa fue la primera pasada de Oriel Antoine, rey de la Araucanía, en Chile. Pasan 7 años y reaparece, ya con más gente, ¿verdad?, a reivindicar su legítimo derecho a hacerse cargo de su estado, este reino, ¿verdad?, de la Araucanía y de la Patagonia. Pero no, ahí el gobierno ya se puso más duro, ¿verdad? Y incluso hasta pusieron preso su cabeza. ¿Mm? Donde lo pillaran lo iban a ejecutar. Entonces, don Oriel Antoine, que puede haber sido loco pero no tonto, dijo, patita, que las quiero, y él mismo después se devolvió a Francia. Y desde Francia
hizo como un gobierno en el exilio. Claro, un gobierno en el exilio, de la Araucanía, de la Patagonia en el exilio. Y después nombró sucesor, y hay toda una mística ahí. Ya hay distintos autores que han escrito sobre este personaje, que si bien cierto, a lo mejor tenía un tornillo corrido, pero de verdad en un momento dado hizo dudar, o por lo menos cuestionar, los argumentos jurídicos del Estado de Chile sobre el territorio de los mapuches. Bueno, finalmente, legítimo o no, el gobierno logró unir desde la zona del Biobío hasta la zona de Valdivia, ¿ya? Y la zona ocupada por mapuches, por pehuenches, por huichiches, por todo eso, ¿no es cierto?, indígena, ¿verdad? Fue incorporada al territorio de Chile. Se le ofreció tierras en compensación, ¿ya? Pero uno sabe que en el mundo mapuche la tierra no tiene la misma connotación que para nosotros. Un concepto más bien occidental, decimos, ¿verdad? Nosotros somos familia donde estemos, ¿no es cierto? Estemos todos juntos, somos familia, ya. Estemos al lado de un río o en el Cordillera Center. No, pues el pueblo mapuche es distinto, muchachos. La tierra es importante, si ellos son mapuche, gente de la tierra. No hay cosa de cambiarle un pedazo de tierra por otro, porque ahí están sus antepasados. Ese fue el problema, claro. Sí, sí, ¿eh? Entonces, hubo problemas graves. Entonces, bueno, hasta el día de hoy, insisto, hay un elemento que es necesario revisar allá. No es viable el tema de que forme un Estado aparte, ¿eh? Eso no es viable. Pero de repente avanzar con el tema de la, no sé, es fácil aquí sentadito, ¿verdad?, escuchando la lluvia, dar ideas, pero una suerte así, un sistema parecido a la autonomía española, que tampoco ha resultado mucho en España, la famosa autonomía, pero algo así, ¿ya? Como una suerte así de reconocimiento de estatus especial, pero bajo las normas chilenas, ¿ya? Podría ser un tema, o por lo menos un canal, ¿verdad?, a analizar. Claro, porque acuérdense que Chile no es un país con solo esa etnia, son 9 pueblos originarios reconocidos por el Estado. Entonces, con el mismo derecho, con la misma legitimidad, los Liquetantay podrían decir lo mismo, los Rapanui podrían decir lo mismo, los Aymara, los Collas, la comunidad quechua, la comunidad afrodescendiente de allí del Valle de Azapa, ¿sí? Claro, porque si, bueno, a los mapuches sí, pero ¿por qué nosotros no? Pues nosotros también somos un pueblo originario. Los diaguitas. Entonces, ¿ve que el tema es complejo? No es tan simple, digamos. Bueno, estamos en paz, ¿ya? Relativamente en paz. Y por un tema, oye, si Chile se metió en cada cacho, en cada problemática gratis, y una de esas problemáticas gratis, esos cachos, como digo yo, históricos, fue la guerra con España. Una guerra, chicos, chicas, absurda de comienzo a fin. Movidos por ideales americanistas, bastante difusos, ¿cierto? Nos hemos enfrascado en esta guerra con España, potencia europea, ¿cierto? Por un tema que surge ajeno a nuestra soberanía. Bueno, le leo primero y te explico después. Dice, o a lo mejor ustedes tienen alguna duda, muchachos, o algún aporte, interrúmpame nomás, porque ustedes me ven embalado hablando, pero no tengo ningún problema que me pregunten, ¿ya? ¿Estamos? ¿Alguna consulta, alguna duda? Bueno, la guerra No, con claro, España. profe. Correcto, vale. Usted, bueno, es un gallo. Cualquier instante me preguntan nomás, ¿ya? Acá no estoy hablando, ojo, de la guerra con la independencia, no. Estamos hablando de una guerra que fue en mitad del siglo XIX. Dice, fue un conflicto bélico naval que enfrentó a España contra la alianza Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. Ya estos 4 países se unieron, ¿verdad?, para enfrentar a España. Desde 1865, duró poco, al 66. Estos últimos 2 países, Bolivia y Ecuador, ¿cierto?, no participaron militarmente, pero dieron apoyo político a los primeros y le negaron el abastecimiento a la flota peninsular. Recordemos en ese momento, ¿verdad?, que Bolivia tenía salida al Pacífico, ¿cierto?, por toda Antofagasta, Cobija, ¿verdad? Entonces, tanto Ecuador como Bolivia, como solidarizaron con Perú y Chile, negaron cualquier tipo de abastecimiento a la flota española.
Tras la guerra, Chile inició un realme que llevó al país a ostentar una superioridad militar, que demostró en la contienda que le enfrentó con sus antiguos aliados entre 1879 y 1884. Claro, porque en ese instante, ¿verdad? Si bien es cierto, no hubo combates terrestres, pero Chile, Bolivia y Perú estaban aliados contra España. Especialmente Perú con Chile, ¿eh? Porque de hecho, por ejemplo, una anécdota. Arturo Prat, nuestro máximo héroe naval, ¿verdad? En la guerra contra España, en un momento dado compartió con Miguel Grau, máximo héroe naval de Perú, ¿no es verdad? Bueno, para Chile la guerra tuvo nefastas consecuencias económicas, y digo nefastas por decir una palabra diplomática, digamos, ya que significó la pérdida de casi toda su flota mercante y de su hegemonía comercial en el Pacífico, con la destrucción de los almacenes fiscales de Valparaíso. De ahí voy a hablar poco cortito de eso. ¿Eh? Aunque con el pasar de los años se recuperó gracias al surgimiento de los puertos de Valparaíso y San Antonio. Uno de los escasos aspectos positivos, bastante simbólico diría yo, fue la captura en el combate de Papudo de la goleta española Covadonga a manos de la corbeta chilena Esmeralda. Esto por decir una cosa, pero la verdad es que la Covadonga era un buque bastante ya viejo, ¿verdad? La Esmeralda también lo era. Lo que es la cosa, en ese combate, la Esmeralda y la Covadonga se enfrentaron como enemigas. Años después, en Iquique, eran del mismo país, pues, Chile. Ya que se enfrentan los buques peruanos, ¿verdad? Huáscara e Independencia. Ya, pero ¿por qué nos metimos en esta guerra? ¿Qué hacíamos nosotros peleando con España? Ya, lo que pasa, muchachos, es que Perú, y esto es histórico, tenía deuda con mucha gente. Perú. También con Chile, pero en el caso de Chile, ¿verdad? Se manejó de otra manera. Pero los españoles no, pues. La deuda que Perú tenía con España, ¿verdad? Los españoles querían la platita. Nada de discursos, no. Y Perú pasaba y pasaba el tiempo y no solamente no pagaba, sino que tampoco reconocía la deuda que España, ¿no es cierto?, le exigía. Entonces, en un momento dado, los españoles, cansados de esperar tanto, ¿verdad?, mandan a su flota de guerra, compuesta, ¿no es cierto?, incluso en la fragata Numancia, se dice que era uno de los buques de guerra más poderosos del mundo en ese instante, y capturan las Islas Chincha, que eran unas islas en el Pacífico peruano, guaneras, es decir, abastecían, ¿no es cierto?, de este abono, ¿verdad?, natural. Los españoles dijeron a quien quiso escucharle que lo hacían para presionar a Perú que pagara su deuda, como una prenda, digamos. Pero ocurre que desde los países americanos, y no solamente Chile, Bolivia, Perú y Ecuador, sino que desde otros latitudes, ¿verdad?, vieron esto como un acto de prepotencia colonial de España. Ya, se logró un acuerdo, que se iban a reunir en Lima, ¿verdad?, representantes de España, de Chile, que actuaba como garante, me parece que de Bolivia y Perú, para negociar con España. Ya, otro problema. España, en vez de mandar un embajador, un plenipotenciario, mandó un señor de apellido Salazar y Mazarredo, no lo mismo, pero así se llama calle aquel, pero con el título de comisario regio. Comisario regio. No es que esté tan encachado ese gallo, sino que comisario regio es el del rey, eso significa. Ya. Otro agravio más, porque los países, Perú, Chile, Bolivia y Ecuador, ¿verdad?, dijeron, no nos puede mandar un comisario regio, nos tiene que mandar mínimo un embajador, pues estamos hablando entre países, no una potencia con sus colonias. Bueno, como la negociación estaba en punto muerto, Chilito, nuestro país, ¿qué es lo que hizo? Declaró contrabando de guerra al carbón de piedra, negando vender carbón de piedra a cualquier buque español, fuera de guerra o no. Y lo malo que la prensa chilena también contribuyó ahí, publicó artículos bastante ofensivos contra la reina de España, en ese tiempo la reina, ¿no es cierto?, Isabel II de España. Y ahí, ¿verdad?, los españoles montaron en cólera, ¿verdad?, y exigieron un desagravio por estas dos medidas que lo veían con una clara hostilidad de Chile hacia España, ¿verdad? Y exigieron que Chile arriara la bandera chilena
e izara en su lugar la bandera española en Valparaíso y saludara al pabellón español con 21 cañonazos. A lo cual Chile los mandó a la punta del cerro. ¿Ya? Dijo, no, esto es una humillación, no. Pidió disculpas por el tema de la injuria contra la reina, pero se negó a hacer eso. El tema de, imagínate, bajar la bandera chilena, ¿verdad? Ya, y sale española. Supuestamente todavía no siquiera estábamos en estado de guerra. Y 21 cañonazos, me decía. Eso para el mundo militar es fuerte, ¿eh? Las salvas. Es un tema potente en el mundo militar. Saludar a una bandera amiga con 21 cañonazos es un acto de amistad, pero obligar a otro a hacer eso es una humillación. Como Chile dijo que no, España le ganó la guerra. Y ahí viene lo paradójico. Fíjense que España le gana la guerra a Chile, incluso antes que a Perú. Y eso que con Perú era la causa inicial, el tema de ahí las chinchas y la deuda. Cuando después también Perú, ¿no es cierto?, se introduce la guerra de forma efectiva y simbólicamente Ecuador y Bolivia. ¿Ya? Se produce la captura de la Covadonga, ¿no es verdad? Y el gobierno de España le exige, se suicida, a través el almirante Pareja, el jefe de la escuadra española, y a su reemplazante, Castro Méndez Núñez, ¿verdad? España le exige que antes de retirarse del Pacífico, tiene que bombardear los puertos de Valparaíso en Chile y Callao en el Perú. Reducir los escombros, mira, ¿no? Ocurre que en el caso de Chile, Valparaíso no tenía baterías defensivas. Y el 31 de marzo de 1866, la escuadra española, en forma absolutamente impune, tomando posición en la bahía de Valparaíso, durante, me parece, como 4 horas, dispara inmisericordiamente, algo se ve, contra los edificios públicos, almacenes. Tanto es así, fíjate, que la escuadra, habían buques de guerra estadounidenses ahí y buques de guerra ingleses. Y le dijeron que si España hacía eso, ellos no podían responder por medios no pacíficos. ¿Ya? Incluso hasta la altura como amenazando que ellos iban a devolver el fuego, los ingleses y estadounidenses. La cuestión es que los españoles, tosudos como son, ¿verdad?, mantuvieron su posición y a una hora determinada la flota, o parte de la flota británica y la flota estadounidense se sale de la bahía de Valparaíso, lo cual fue la condena de muerte para el puerto. ¿Ya? Incendiaron Valparaíso en el fondo. Por eso ahí sale que los almacenes fiscales quedan todos hechos. Como murieron 2 personas, porque el puerto fue evacuado. Dicen que fueron 2, mira, les costó la vida a su vicio, 2 pobres borrachitos, ¿verdad? Y quedaron dormidos ahí, ¿no es cierto?, en medio de las construcciones y murieron, fueron los únicos muertos, digamos. Pero evidentemente fue un acto de salvajismo, de piratería, ¿ya? Destruir de esa forma una ciudad indefensa, porque es una ciudad indefensa, ¿ya? Sin ninguna razón de tipo práctica, militar. Tanto es así que ellos quedaron avergonzados de su acción e intentaron hacer lo mismo, pero en el Callao. ¿Ya? La acción que hicieron en Valparaíso la repitieron en el Callao, con una gran diferencia. El puerto del Callao, ¿verdad?, el principal puerto peruano, sí tenía baterías, tenía cañones. Y dijeron, no eran tantos, pero los pocos cañones que tenemos, ¿verdad?, no va a quedar bala alguna sin ser disparada contra los españoles. Y a pesar de nosotros había uno, por lado y lado tenían ventaja, los españoles tenían el número de cañones que eran más, pero los peruanos, ¿verdad?, eran cañones relativamente nuevos, que lluvia más linda, y mayor alcance, al punto que la escuadra española no logró destruir el Callao y salió bien averiada. De hecho, el propio Castro Méndez Núñez con una herida en la cara. Una herida en la cara. Así terminó esta guerra bastante absurda, ¿no es cierto?, de la guerra de Chile con España. ¿Ya? De la guerra de Chile con España. Bien, pues quiero, como primera parte de hoy día, ¿no es cierto?, saltar un poquito y tal vez mostrarle, ¿verdad?, las preguntas esenciales. 20. Esta vez fueron de desarrollo, ¿ya? Ahí se las dejo, ¿verdad? El tema de las leyes laicas, que algo lo expliqué en el resumen inicial, y por qué se desencadenó la Guerra Civil del 91, para que ustedes puedan adelantar, porque esto mañana me voy a referir con mayor profundidad, ¿no es cierto? Pero el tema de las leyes laicas puede estar acá. Ahí, ¿no es cierto? La diapositiva 8, ¿ya? Y la pregunta de la consecuencia, ¿no es cierto? Claro, en la
en la 9 o 10. ¿Sí? Entonces, eso para que ustedes vayan adelantando, ¿verdad? Reitero, muchachos. Roxana levantó la... Roxana, diga. Yo se la envié, profe. Ah, ya, muy bien, pues. Ah, esa que está mala. Ah, Ah, ya. no. Ya, gracias, muchas gracias, pues. Muy bien, pues. ¿Alguna consulta, chicos, chicas? Profe, mi tarea, mi pregunta esencial de la semana pasada, usted no me la corrigió. Ah, ya, muy bien, pues le vuelvo a la misma vía, ¿ya? Ya. Lo veo